Bueno, muchas gracias. Su servidor, soy el arquitecto Rodolfo Cantón, del Departamento Técnico de Grupo Thermotec. El día de hoy vamos a tener una presentación referenciada a los sistemas especiales Chovatec Garden y Parking. Todo lo que es actualmente dentro de toda la línea de productos que manejamos, dentro de productos asfálticos, acrílicos, todo esto, tenemos una serie de productos de sistemas muy especializados. Estos sistemas especializados son para cubiertas ajardinadas en techos, para sistemas de estacionamientos en techos o en diferentes niveles y para lo que son muros de contención. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que van a ser sistemas de jardín, luego lo que son estacionamientos también, y para otro curso vamos a dejar lo que van a ser muros de contención, para poderles hacer un poco más, no tan extenso esto, y que ustedes puedan tener toda la información completa. Bueno, estos sistemas, como se los dije, estos son hechos con productos especiales. Ahorita vamos a hablar las características especiales que tienen todos estos sistemas para que pueda funcionar bien un garden, un parking o un muro de contención. Como se los dije, ahorita nos concentramos en garden y en parking. Para esto vamos a utilizar algunos productos especiales que están dentro de la línea Chovatec Profesional o Chovatec Dren, y son complementarios de estos también algunas que podemos utilizar con nuestra línea Chovatec Constructor. Este es un segundo curso del anterior que habíamos dado de todo lo que es de mantos prefabricados, para que, si ustedes lo recuerdan, pues dentro de las clasificaciones de materiales que manejamos en Thermotec, tenemos nuestra línea Chovatec Obras, que está enfocada en la vivienda de interés social, Chovatec Constructor, que está enfocada para cualquier tipo de construcción, y Chovatec Profesional, que es la línea que está enfocada a las grandes construcciones, los trabajos de muy altos requerimientos de una altísima calidad de los productos, en cuanto no a calidad de fabricación, sino en cuanto a calidad de características especiales que se requieren para que funcione adecuadamente. Y Chovatec Dren, que es un complemento, son nuestros sistemas de drenes, que son un complemento esencial para este tipo de sistemas. Vamos a empezar con lo que es Chovatec Garden. Chovatec Garden, ¿cómo contribuye al tema del medio ambiente? Ustedes saben que ahorita actualmente hay un tema con la cuestión del calor muy crítica. Las grandes ciudades se han convertido en grandes planchas de concreto, zonas donde se está generando un alto calentamiento de la atmósfera por el exceso de áreas rígidas que están absorbiendo todo el calor de los rayos del sol, generando que se levante la temperatura de las ciudades. Esto nosotros les llamamos islas de calor urbanas. Si ustedes se están acercando a una ciudad, ustedes vienen del campo, se empiezan a acercar a una ciudad y fueran monitoreando la temperatura que tiene la temperatura ambiente de esta ciudad, se darían cuenta que como más se acercan al centro de las ciudades o más se acercan a las zonas industriales, la temperatura se eleva de una manera muy significativa. Y cuando ustedes vuelven a salir de la ciudad, es el mismo efecto, tiende a bajar. ¿Por qué? Porque en las zonas abiertas, aunque no sean zonas sumamente vegetadas como una selva, como una montaña boscosa, pues realmente esas grandes áreas abiertas permiten que la tierra no se caliente, haya plantas, haya hierbas que nos ayudan a mantener una temperatura agradable en nuestra superficie. Bueno, de ahí nace el tema de la necesidad de tener lo que le llamamos nuestro sistema Chovatec Garden, que es un sistema especial para lo que es para que, aparte que va a funcionar como un excelente aislamiento térmico sobre nuestro techo, va a funcionar como un regenerador del medio ambiente. Cuando hablamos nosotros de un sistema Garden, nos referimos a este tipo de obras, donde ustedes pueden tener jardines en diferentes niveles. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una jardinera, están creando un jardín en un techo. O sea, un jardín no está limitado a un tamaño pequeño o grande, puede ser de cualquier tamaño. Nosotros, cuando una persona hace una jardinera, por pequeña que sea, pues está contribuyendo, está ayudando a tener un área verde. Y cuando hacen un techo muy grande, pues imagínense, por ejemplo, el ejemplo de su lado derecho, que esto es en el desierto, donde abajo de una terraza tienen plantas
en la parte de arriba, pues qué mejor aislamiento térmico podemos tener. ¿Por qué? Porque las mismas plantas por sí solas están generando una propia sombra y con la humedad de la tierra para que éstas crezcan hacen que se genere una temperatura de enfriamiento, o sea, reducen drásticamente el calor del sol generando una temperatura sumamente confortable en el interior. Hay que tener mucho cuidado porque últimamente se confunden mucho. Se usan mucho lo que les dicen en green roof, que lo único que son simplemente son patios con macetas, o sea, sí ayuda porque hay plantas, pero definitivamente el tener sobre nuestro techo una superficie rígida, esmaltada o con este tipo de acabados como el mosaico, como las cerámicas, pues lo que hace es genera un alto calentamiento de nuestro techo. Por eso es que es muy importante tener mucho cuidado cuando queremos definir, cuando hablamos de qué es un sistema garden y que es simplemente una terraza con macetas. Otra cosa pues son esos techos abandonados, ¿verdad? Que empiezan a crecer plantas por todos lados. Obviamente estos no son sistemas garden. Un sistema garden está formado por varias capas de diferentes materiales. Aquí lo vamos a ver. Tenemos nuestro sustrato, lo que es nuestra losa de concreto. Sobre nuestra losa de concreto vamos a colocar nuestro empastado para dar las nivelaciones, porque también necesitamos que haya una nivelación para que el agua que se va a filtrar por parte de nuestro sistema, que va a funcionar como un filtro de esa agua de lluvia o de riego, la podamos recolectar o la podamos manejar para otro tipo de cuestiones o simplemente para regresarla a los canales de agua de lluvia de las ciudades. Va a venir formado por, después de nuestra losa, de nuestro empastado con su pendiente, va a ser un primario. Vamos a procurar utilizar primarios asfálticos base solvente. También podemos utilizar un base agua, un Thermotec sellador asfáltico concentrado altos sólidos. Después de esto vamos a colocar un rollo que va a ser un Chobatec que puede ser arenado o liso. Este Chobatec nos va a servir como una capa de sacrificio que vamos a quemar perfectamente para que podamos sellar totalmente cualquier punto crítico que pueda tener el techo. Después viene nuestro Chobatec Garden. El Chobatec Garden, a diferencia de los rollos normales, todos los rollos todos miden 1 metro por 10 metros de largo. En el caso del Chobatec Garden es un rollo que viene de 1 metro de ancho, pero por 8 metros de largo. Es un rollo que tiene un aditivo antirraíz. Este aditivo antirraíz, su función más importante es que las plantas no se mueran, sino que simplemente no lo penetren, se desvíen, generando raíces más sanas. Si el producto tuviera un herbicida, pues lo que sucedería es que no existirían, todas las plantas se morirían, ¿verdad? No tendríamos un elemento compatible y amigable con la vegetación que estamos colocando. Para eso este Chobatec Garden tiene este tipo de aditivo. Viene en color verde para diferenciarlo un poco en cuanto al tema de poderlo distinguir de los que se usan normalmente, como el blanco, que realmente es ligeramente gris, o como el rojo. Pero es un rollo especial que sí dice Chobatec Professional Garden. Después de eso viene lo que es el Dren DD, que es el número 6 que están viendo aquí en la imagen. Este es un dren que está hecho de un polietileno de alta densidad con perfil de cono truncado. En la parte de arriba lleva adherido un geotextil. ¿Cuál es la función de este dren? Este es muy importante. Primero, el filtro que tiene en la parte de arriba va a evitar que los finos que tiene la tierra de siembra, la tierra del campo que estamos colocando para nuestras plantas, se vaya por ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ustedes les ha tocado que tengan una maceta muy bonita en sus casas o en alguna oficina y le están regando con el tiempo y de repente empiezan a notar que la planta empieza a ponerse un poco triste y cuando ustedes revisan la tierra se dan cuenta que hay muchas piedras y ustedes recuerdan cuando pusieron la tierra y fueron y compraron un costal de tierra buena y de repente se encuentran que ya hay mucha piedra. ¿De dónde salieron esas piedras? Bueno, esas piedras siempre han estado ahí. Lo que se está perdiendo son los finos de la tierra buena, que es donde realmente la planta echa sus raíces y es donde la planta se desarrolla saludablemente. Entonces, este filtro va a servir para que el agua pase, pero que los finos no, permitiendo que nuestra tierra se mantenga saludable todo el tiempo. Ese es muy importante. ¿Y para qué son los conos que están abajo? Porque no es nomás el filtro pegado,
porque los conos que generan un hueco entre la tela y la parte plana de este polietileno de alta densidad, generando una área para que el agua de riego, que una vez que pasó por las plantas, circule y sea más fácil encaminarlo hacia la zona donde vamos a captar o a desechar esta agua de riego. Después de esto ya sigue nuestra vegetación. A veces es recomendable, si la jardinera es grande, es recomendable antes de colocar la tierra vegetal, colocar una pequeña cama de gravilla, y les explico por qué. Porque muchos jardineros tienen la costumbre de llegar con la pala y picar en la tierra para sembrar o para aflojarla. El colocar una capa de piedra, de grava, después del dren de D, nos va a ayudar a que esa piedra va a servir de barrera física para que la pala que están metiendo no traspase nuestro sistema impermeable. Recordemos que los sistemas asfálticos son sistemas suaves, entonces debemos de evitar cualquier cosa que los pueda perforar. Aquí tienen un tema en cuanto al tema de las temperaturas. Aquí tienen otro detalle muy importante, que es el detalle del drenaje. Cuando nosotros hacemos un jardín, nosotros tenemos que prever tanto el drenaje en la parte inferior como un rebosadero en la parte superior. Esto es bien importante porque imaginémonos una lluvia de un huracán, un ciclón, donde tenemos una cantidad tan grande de agua que nuestra tierra se satura y entonces esa agua ya no tiene a dónde irse y empieza a inundar nuestro jardín. ¿Qué sucede si nosotros no colocamos una coladera con rebosadero? Pues lo que va a suceder es que el jardín se va a apelmazar, se va a tapar totalmente, va a quedar totalmente apelmazada la tierra sobre la coladera interna, y entonces vamos a tener un derrame alrededor de nuestro jardín de lodo sobre nuestras fachadas, porque recordemos que esto es un jardín en una fachada, en el techo de una construcción. Entonces, el rebosadero nos va a servir, siempre lo vamos a colocar en la parte más baja del pasto o de la vegetación que vamos a colocar. Ese va a ser su nivel, y vamos a dejar un hueco entre la coladera de abajo y para que el agua del exceso de riego, imaginemos que a alguien un día se le olvida cerrarle al agua de riego, ¿verdad? O se descompone el timer si lo tiene electrónico. Bueno, pues este exceso de agua nos va a permitir irse por esta parte sin generar que se tapen nuestras coladeras. Esto es bien importante. Toda esta agua tenemos la ventaja que, como es un agua, si se dieron cuenta, filtrada por el tema, filtrada no quiere decir potable, ojo, tengan más, filtrada es que no trae residuos de la tierra. La podemos volver a usar otra vez para regar o para usos sanitarios. Entonces es una manera, sobre todo en zonas donde el agua es muy preciada porque no hay, que es prácticamente la mayoría de la República Mexicana, pues podemos aprovechar esa agua. El sistema de instalación de este sistema Garden es muy sencillo. Miren, esto que están viendo aquí, estas fotografías, es un hospital que se encuentra en Durango, es un hospital de oncología. Todo este techo que está aquí está arriba de áreas de quirófanos, todo esto. Entonces era muy importante que el sistema de jardín quedara perfecto. Entonces, lo primero que hicimos fue colocar el primer, ahí ven la cubeta del sellador asfáltico concentrado altos sólidos. También se puede utilizar el Thermotec primario base solvente. Recuerden que es un excelente primer cuando tenemos posibilidades de lluvia. El base solvente sí es un poco más caro, pero vale la pena si hay posibilidades de lluvia, porque les forma una barrera que evita que esa humedad que cayó durante la noche de que llovió se penetre en nuestra losa y tengamos que esperar 3 o 4 días a que se seque adecuadamente. Una vez que colocamos nuestro primer, hacemos todos nuestros detalles como el refuerzo en coladeras. Si se dan cuenta, aquí esta coladera, se está colocando un parche, se sopletea, se sella muy bien, se coloca lo que es el anillo de la coladera, que es la que va a funcionar como si fuera un empaque para presionar el sistema impermeable contra esta coladera. Esta es una coladera de tipo metálica. Y sobre eso ya se dejan libres los tornillos para la colocación final de lo que es la coladera. Este parche queda y se empiezan a pegar después de esto lo que son los rollos de la primer capa. La primer capa, recuerdan que comentamos que puede ser un Chobatec Constructor 4 poliéster liso arenado o un Chobatec Profesional 4 poliéster liso arenado. Cualquiera de los dos funciona muy bien. ¿Cómo lo vamos a pegar? Lo primero que vamos a hacer es colocar la parte plana y vamos a subir 10 centímetros de todos nuestros chaflanes alrededor, y después venimos con el que va vertical
que va cubriendo nuestro pretil, bajando todo lo que es el vertical, el vertical completo de la jardinera y quedando 10 centímetros sobre la parte plana que colocamos. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer en por eso decíamos que esta es una capa de sacrificio, porque esta le vamos a meter el soplete con ganas, de manera que dejemos perfectamente bien fundido y sellada esta primer capa. Una vez que ya lo colocamos, procedemos a colocar lo que sería la segunda capa, que es la del sistema Garden. Vamos a colocar nuestro rollo, que es el profesional Garden. Recuerden que este es un rollo de 1 metro por 8, todos los rollos son de 1 metro por 10. Esto es muy importante que se acuerden, porque si no, a la hora de que coticen, si ustedes lo cotizan de 1 por 10, pues cada rollo les va a faltar 2 metros. Entonces tengamos mucho cuidado con este tema. Lo vamos a colocar exactamente igual como pegamos el otro. Colocamos nuestra parte plana, lo subimos 10 centímetros en nuestros pretiles y luego colocamos nuestro pretil bajando 10 centímetros sobre la parte plana. Recordando que es muy importante bajar la gravilla en todos los traslapes que nos vayan a quedar asfalto sobre gravilla. Este es un detalle que, si lo recuerdan, hicimos mucho hincapié en el curso anterior, por el tema de que siempre la unión entre dos mantos prefabricados debe ser asfalto contra asfalto, jamás asfalto contra gravilla. Bajar la gravilla, nomás lo recuerdo, es simple y sencillamente calentar, y con la parte plana de nuestra cuchara bien caliente, aplastamos la gravilla de manera que se integre al asfalto del rollo inferior. Y entonces ahora sí podemos pegar estos traslapes con una excelente adherencia. Se les puede hacer un poco raro porque en esta aplicación empezamos por la parte central y no por una orilla. Lo que sucede es que, si se acuerdan, en las fotografías anteriores, pues resulta que nuestra coladera se encuentra al centro de esta pequeña amiba. Entonces, recordemos que siempre colocamos el primer lienzo en la parte más baja de la losa. Entonces, de ahí partimos. Por eso en la fotografía inferior izquierda, si se dan cuenta, de un lado sí hay traslape, pero del otro no. Entonces, del lado que no tiene traslape, bajamos la gravilla y generamos ese traslape. Una vez que ya colocamos nuestro sistema Garden, lo que sigue a continuación es, en este momento detenemos, tapamos muy bien nuestra coladera, podemos pegarle un pedazo de manto prefabricado con calor para que quede bien sellado, e inundamos este techo. Quiero decirles algo que es muy importante. Nosotros nunca recomendamos hacer pruebas de inundación, pero en estos sistemas es diferente. ¿Por qué? Porque un jardín, hagan de cuenta que ustedes tienen agua permanente los 365 días del año. Entonces ustedes no pueden jugársela a no probar. El agua pesa menos que el jardín que van a colocar, entonces tampoco nos va a afectar en cuanto a cuestiones estructurales. Aquí toqué un punto ahorita que que es muy importante. No cualquier techo le podemos colocar un jardín. Siempre y antes de hacer o diseñar un jardín para un techo, tenemos que preguntarle a la persona responsable de la obra o dueño de la casa si hizo algún estudio especial o la casa está preparada estructuralmente para soportar el jardín. Recuerden que un jardín pesa lo mismo con el agua, con el riego, con las plantas, pesa lo mismo que el concreto. O sea, estamos hablando de un peso bastante significativo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inundar a la altura donde tenemos planeado llegar nuestro pasto. Y marcamos. Tenemos que considerar que si estamos en una zona de alto asoleamiento, pues vamos a perder un poco de agua por el tema de la evaporación. Pero no se preocupen, eso no es tan significativo. Aquí, ¿qué es lo importante? Recordemos que estamos en un techo, por lo tanto, la parte inferior de este techo es totalmente verificable. Entonces, lo que vamos a hacer durante 24 horas o 12 horas, créanmelo, con 12 horas está sobrado. Si hay una humedad, a las 6 primeras horas va a salir, y si no es que antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos manteniendo una inspección en la parte baja de la losa para detectar que no haya ningún problema en cuanto a la humedad. Esto es muy importante, sobre todo en el tema de drenajes. ¿Por qué? Porque si el drenaje no está instalado, no inicien la obra. Una de las cosas que deben de estar instaladas son drenaje y la entrada de tuberías para riego. ¿Por qué? Porque normalmente el riego es muy común que se les olvide. ¿Y entonces qué va a suceder?
va a llegar alguien, va a empezar, ya que ustedes tengan todo terminado ya con plantas, a alguien se le va a ocurrir llegar y romper en alguna parte para pasar una tubería para el riego. Entonces, antes de empezar, ustedes deben de checar drenajes terminados, instalaciones de riego terminadas, instalaciones eléctricas terminadas. Tuvimos un tema en una obra muy bonita, muy grande, donde salió una sola humedad y resulta que a la hora que revisamos las fotografías de la bitácora fotográfica, que siempre hay que hacer en todo tipo de obra, pues nos damos cuenta que había un poste de alumbrado donde no había nada originalmente. Gracias a eso se detectó fácilmente el problema y se pudo solucionar. Si no, hubiera sido de locura, porque en la parte de abajo ya había plafones, ya había todo. Se había probado y no había habido problema, pero pues el cliente dice, oye, pues ayúdenme a resolverlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues vamos a revisar memorias fotográficas para ver qué hay que no había. Y de esta manera pudimos encontrar ese detalle y lo pudimos solucionar. Una vez que ya probamos que no tenemos ningún problema, viene la instalación del dren. El dren DD lo vamos a fijar mecánicamente únicamente de la parte superior del pretil. Nunca lo fijamos mecánicamente en la parte de abajo, sobre la losa. Sobre la losa lo único que vamos a hacer es que le vamos a colocar un balastrado de gravilla que nos va a funcionar como protección, como se los había dicho, para en caso de que con una pala lo puedan pegar. Aquí en esta fotografía pueden ver, aquí se está colocando el balastrado, en la fotografía de su lado derecho, en la de arriba, en la parte de abajo el detalle de la coladera con su rebosadero, todo se forra con el mismo geotextil que trae el Dren DD. La parte de arriba del geotextil, si ustedes se dan cuenta, aquí se colocó, se fijó mecánicamente con un ángulo de aluminio, en este caso, toda la parte de arriba que es lo que lo está deteniendo, y luego, como aquí en esta obra iban a tardar mucho en colocar el acabado para evitar que se nos intemperizara los cantos del manto prefabricado y el dren y estas telas que estaban aquí, se recubrió todo con un Rapid Seal, pero aclaro que este Rapid Seal o banda tapagotera se instalaron únicamente porque el tiempo que iba a pasar entre que se hizo la jardinera, porque se hizo como una muestra esta, a que se iba a iniciar la obra, iban a pasar varios meses. Entonces ese tiempo hubiera dañado a este tipo de materiales al no estar recubiertos. Acuérdense que estos sistemas están diseñados para estar recubiertos, por eso son sistemas de jardín. Van a quedar debajo de nuestro jardín o protegidos en los pretiles por algún acabado. Nadie va a dejar un jardín muy bonito con un pretil todo mal hecho. Van a colocarle, normalmente se le pone una cantera bonita o se le pone algún elemento metálico de acabado agradable. Se colocan, pueden ser cualquier tipo de este tipo de acabados y queda muy bien. Aquí tienen algunas de las fotografías de algunas obras terminadas. Las fotografías están viendo del lado izquierdo, las dos. Es una torre que se llama Latitude. La fotografía más extrema del lado izquierdo está en el cuarto nivel. La que está en el centro está en el segundo nivel. Y la fotografía que están viendo del lado derecho es un jardín. Ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia de desnivel que hay de la calle de abajo a la casa de arriba. Realmente la casa de arriba está totalmente volada. Entonces, debajo nos faltó una fotografía que se viera de frente, donde se ve que está totalmente abierto por el lado de frente y el jardín está arriba. ¿Qué tamaño de plantas podemos utilizar? El tamaño que al cliente se le pueda ocurrir, desde un árbol hasta pasto. Si vamos a colocar un pasto, con entre 20 y 30 centímetros es más que suficiente de profundidad. Pero si vamos a colocar un jardín, un buen jardinero o un biólogo nos tiene que dar la información de qué espacio requerimos de espacio de jardinera. Esto es muy importante y se los explico por qué. Porque si ustedes al árbol no le dan la profundidad adecuada a las raíces, el árbol no se va a desarrollar. Este jardín tiene una particularidad muy importante. La parte del fondo que ven con árboles que están creciendo junto a la otra casa, la casa que está atrás, esa zona se hizo como si fuera una alberca. La losa se coló como si tuviera una fosa en esa parte de ahí, dándole 2 metros de altura para las raíces de esos árboles. Entonces es un jardín muy interesante porque la parte central se dejó con 30 centímetros para el pasto, la parte de árboles se le dio 2 metros 30 y la parte de arbustos se le dio 50 centímetros. Entonces, realmente esto fue un jardín muy interesante y quedó muy bonito. Aquí tienen otra obra muy importante que hicimos, que es el Museo del Papalote del Niño en Cintermex.
la parte verde que están viendo ahí en medio, es el museo son 4 pisos hacia abajo. Aquí es donde les digo que salió el detalle de que de repente nos encontramos con un poste que no estaba en el proyecto original. A alguien se le ocurrió de último momento, se detectó y se solucionó. Y se van a dar cuenta que lo verde que están viendo es el garden. Ahí todavía no estaba colocado no estaba todavía colocado lo que era el dren. Estábamos en ese proceso. Aquí, si se dan cuenta, todas las instalaciones están perfectamente forradas, todo está listo para empezar a colocar lo que es para hacer la prueba de agua y colocar lo que es el dren, como lo que están viendo en la fotografía del lado derecho. Otro garden muy grande que hicimos, yo creo que es el más grande de toda la República. Esto está en la UDEM, aquí en la ciudad de Monterrey, es la Universidad de Monterrey. Está sobre lo que es la avenida Alfonso Reyes. Resulta que esta universidad, de repente un día les informaron que esta avenida iba a partir en dos la universidad, todo el campus. Entonces se buscó la mejor opción y lo que se decidió fue que la avenida pasara por debajo y por arriba el campus continuara. Entonces lo que se hizo fue que el túnel, que son la fotografía inferior derecha que están viendo, se forró totalmente con el sistema completo Chovatec, muros de contención, base de la losa, y en toda la parte superior se hizo un sistema Garden, que aquí están viendo en esta fotografía aérea. Ahí pueden darse una idea del tamaño de los autos que están aquí, ¿verdad? O de los trailers que están en esta parte de acá. Pues se dan cuenta que ya está instalado lo que es el Garden y vienen los rollos de dren. Los rollos de dren se notan muy grandes porque son rollos bastante grandes, son rollos que miden 2 metros de ancho por 20 metros de largo. Entonces, son rollos son rollos bastante grandes, por eso en esta fotografía aérea se nota también. Aquí tienen la otra fotografía aérea después de que se terminó y antes de que se sembraran las plantas. Si se dan cuenta, ya se encuentra todo totalmente nivelado, en cuanto a tierras y todo, y nomás se ven las dos entradas y las dos salidas de la avenida. Y sobre esta área se construyeron, ya están listas ahorita, algunas canchas deportivas. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que llevamos? ¿Alguna pregunta? Y recuerden que pueden hacerla por voz o pueden usar su chat. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Con esto estamos terminando lo que es el sistema Garden y vamos a empezar con lo que es el sistema Chovatec Parking. Chovatec Parking es un impermeabilizante bajo carpeta de larga duración. Miren, antes de empezar quiero explicar este término. A nosotros es muy común que nos hablan cuando ya la persona tiene el problema. Dice, oye, ¿qué le puedo poner encima? Tengo un balcón, tengo una terraza, tengo una cochera, tengo un estacionamiento y ya necesito colocarle algo encima para que me proteja porque está entrando la humedad. Este sistema tiene que ser antes de colocar la carpeta de rodamiento. Siempre va previa a la carpeta de rodamiento, no después. ¿Por qué? Porque después le tienes que poner otra carpeta de rodamiento, entonces el nivel ya se subió y entonces el problema de esto es que muchas veces el techo del estacionamiento es muy bajo o la losa no te permite el peso de lo que sería otra carpeta de rodamiento. Por eso es muy importante que siempre este tipo de sistemas no se piensan en último momento, van desde que se está haciendo el proyecto o que la reparación permite retirar la carpeta de rodamiento, instalar el sistema y volver a colocar la carpeta de rodamiento. Otra ventaja que tiene este tipo de sistemas es que este sistema es totalmente compatible con carpetas de concreto o carpetas asfálticas, mientras muchos sistemas que hay en el mercado no lo hay, nosotros mismos los tenemos, donde tú no puedes colocar un sistema de poliuretano directamente sobre un asfalto, solamente lo puedes colocar sobre un concreto. Entonces, la ventaja de un sistema parking es que lo puedes colocar sobre concreto, sobre asfalto sin ningún problema. Claro, siempre que se encuentre en condiciones óptimas para poderse aplicar. Aquí tienen las características más clásicas de los estacionamientos. Los estacionamientos totalmente quebrados. Si el sistema de impermeabilización era superficial, ya valió, ya tronó nuestro sistema, no funciona. ¿Por qué motivo? Por algo muy sencillo. Cuando ustedes están circulando en un estacionamiento público, en el solo hecho de estacionarse,
girar las llantas en un punto fijo para girar el auto, o dar un frenón. Cuando ustedes dan un frenón, se generan dos efectos, dos líneas de carga muy importantes. Una vertical y otra en diagonal. ¿Qué sucede? El auto, cuando da el frenón, los autos tienden a inclinarse hacia adelante. A lo mejor muchos de ustedes les ha ocurrido. Es muy común que gente que va a exceso de velocidad y de repente ve un borde o un tope y da el frenón y por el mismo efecto del frenón, el coche baja y golpean su coche, siendo que si a lo mejor hubieran pasado a la velocidad que iban, hubieran brincado, pero no se hubiera dañado su coche. Y muchas veces ese frenón hace que el coche se incline de la parte delantera y golpee con el spoiler de adelante lo que es el borde o el tope, y entonces es cuando se daña y sale volando nuestra defensa o un pedazo de la tolva. Por eso es muy importante considerar eso. Ese efecto que ustedes vieron cuando nos frenamos, que imagínense ustedes van a un centro comercial y de repente lo clásico, ven el lugar que se desocupó y dan el frenón para girar. Bueno, en ese frenón, ustedes ese efecto está generando un cortante. ¿Qué es un cortante? Un cortante es una fuerza que va concentrada en un punto crítico de la losa, que va a generar un corte en nuestra cubierta. ¿Y qué creen? Pues la parte más suavecita de un sistema impermeable, de una cubierta impermeabilizada, es el impermeabilizante. Por eso es que estos cortantes, al que afectan directamente, más que a la losa, que aún así la losa ya vimos que también se va a quebrar, pues resulta que también pues el impermeabilizante con más razón porque es suave. Cuando giran un coche, hagan de cuenta que se está generando un cortante en forma de tornillo. Por eso es tan importante considerarlo. Otro punto importante en los estacionamientos cuando tienen un sistema de impermeabilización superficial. Imagínense ustedes que lo clásico, se poncha una llanta, pero la persona no se da cuenta en el momento, se da cuenta cuando empieza a circular. Bueno, ese rin ya nos generó, aquí ustedes pueden ver muy claro en la foto cómo se ve la raya, ya nos generó una línea, un corte totalmente en nuestro acabado. Si nosotros tenemos aquí un sistema de poliuretano o de poliureas, ya nos lo quebró. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otro es el derrame de combustibles. Cuando nosotros estamos hablando que decimos, no, es que es un estacionamiento donde no hay tema de combustibles. Vayan a un estacionamiento a la semana de que lo construyeron y que lo pusieron en uso y se van a encontrar derrames de aceites, de gasolina, de diésel de los camiones. O sea, es impresionante todo lo que se van a encontrar sobre una cubierta. Tenemos que tener mucho cuidado. Otro, el tema de que la gente arrastre cosas por encima. Una carpeta impermeable superficial siempre está expuesta a que cuando jalen estas cosas lo dañen, lo rayen. Por eso Sistema Parking de Chovatec es una excelente solución porque nos permite colocar un sistema por debajo de la carpeta de rodamiento y esto le permite al arquitecto o al diseñador poder poner el acabado que quiera. Esto es sumamente importante cuando están diseñando imagínense el lobby de un estacionamiento que todos tuvieran que estar pintados de gris o de beige, porque sí son los colores de los sistemas impermeables superficiales. Con este tipo de sistema no, con este sistema puede colocar un adoquín, puede colocar una cerámica, puede colocar el acabado que quiera. ¿Por qué? Porque van sobre una carpeta de rodamiento que queda protegiendo el sistema impermeable. Ahora, este sistema, ¿en qué se caracteriza muy especialmente? Chovatec Parking es un Chovatec de la línea profesional. Tiene doble tela de poliéster. Tiene uno interno, normal, 180, y tiene uno superior. Este superior, aquí lo vamos a tener, es un geotextil de baja densidad de 150 gramos por metro cuadrado. El sistema, ¿cómo se debe de hacer? Sobre nuestra losa de concreto vamos a colocar nuestro primer, que puede ser nuestro sellador asfáltico concentrado altos sólidos o, como habíamos comentado, como una opción en caso de posibilidades de lluvia, un Thermotec primario base solvente. Cualquiera de los dos es una excelente opción. Y después sigue, así como en el Garden también utilizamos un Chovatec constructor o profesional 4 poliéster liso o arenado, igual lo vamos a utilizar aquí. ¿Por qué? Porque como les dije en el anterior, va a ser la carpeta a la que le vamos a meter calor con ganas para que quede totalmente sellado cualquier detalle que pudiera tener el techo. Y sobre esto va nuestro Chovatec
Parking. Nuestro Chovatec Parking, como les decía, lleva un poliéster interno y lleva un poliéster externo. Nuestro poliéster interno es un poliéster de 170 a 180 gramos y el externo es de 150 gramos, pero con una gran diferencia, es de baja densidad. ¿A qué nos referimos? Es muy grueso, de baja densidad, muy suave. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos cortantes de lo que les estuve hablando, este geotextil va a funcionar como capa de sacrificio, se va a girar, se va a jalar, se va a mover, pero permitiendo siempre una excelente adherencia entre el manto prefabricado y la carpeta superior que va a tener. Entonces, esto es muy bueno porque nos resuelve problemas muy serios que le ocurren a los estacionamientos con el tiempo. Es más fácil que un sistema de estos se dañe porque ya el edificio es muy viejo y lo van a demoler toda esa área, a que se dañe por sí solo el material. Pueden cambiar varias veces el acabado superior sin ningún problema, claro, teniendo todos los cuidados para no dañarlo cuando lo estamos quitando la capa superior, y este sistema va a funcionar excelentemente bien. Como les dije, se puede cubrir con losa de concreto asfáltico, un firme de concreto para colocar una cerámica, se puede colocar sobre él un adoquín, o sea, podemos colocar el material que ustedes gusten sobre este tipo de sistemas. El proceso de instalación. Lo primero es vamos a detectar todos los detalles de nuestro, este es un caso real, esto que están viendo es una agencia de autos que se dieron cuenta que había que impermeabilizar el estacionamiento de los vehículos nuevos ya con el estacionamiento terminado. Si se dieron cuenta, si se dan cuenta en las fotos, tiene un acabado demasiado liso. Esto tampoco es bueno, o sea, esto se tuvo que meter un equipo para tratar la capa superior del concreto para darle una superficie de anclaje al sistema impermeable, porque sobre una superficie lisa no debemos instalar. Una vez que se hizo todo el trabajo de prepararla, se dieron cuenta, presentaba varias grietas en algunos puntos. Todas estas grietas se trataron se aplicó primero el sellador asfáltico concentrado, se colocó un cemento plástico para lo que fue el resanado de todas estas grietas y se colocó un bandeo con el mismo manto prefabricado, el que habíamos comentado, el constructor 4 poliéster o el profesional 4 poliéster, se cortó en tiras y se reforzaron todos estos puntos críticos. ¿Qué se hizo previo a la colocación de los puntos críticos? Se resanaron totalmente con nuestro cemento plástico o cemento negro, y también se puede utilizar un Master Seal CR 125, que es un sellador de poliuretano, asfáltico modificado con poliuretano, y funciona excelentemente bien para este tipo de detalles. Después de esto se colocó el bandeo sobre todos estos puntos de grietas y detalles que tenía, y después de esto empezar a trabajar a colocar lo que fue la primer capa. Colocamos nuestra primer capa con todas las consideraciones normales que aquí en este caso se usó un arenado, se puede usar un arenado o un liso. Cuando se utilice un arenado es muy importante, después de que se pegó, barrer muy bien el exceso de arena que tiene, y después cuando vamos a colocar la segunda capa, ir quemando previamente la arena para que el asfalto la atrape, la ahogue, y de esta manera no vayamos a tener una falsa adherencia de nuestra capa superior, que es el Chovatec Parking, sobre esa arena y que no se nos vaya a despegar. Por eso es muy importante, por eso recomendamos más utilizar el liso. El liso no tiene, o sea, el liso tiene un polietileno que va a quemar muy rápido y no van a tener el problema con la arena. Por eso la mayoría de los aplicadores en sistemas dobles prefieren utilizar lo que es en la primera capa los rollos lisos. Una vez que ya colocamos todo lo que es nuestro sistema, nuestra primera capa, venimos a colocar nuestra segunda capa. Nuestra segunda capa, que es el Chovatec Parking. El Chovatec Parking siempre van a quedar estas líneas que ven así como con piquitos. Siempre, es normal. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene un recubrimiento de poliéster. Esto es el efecto cuando quemamos y hacemos nuestros traslapes. No se preocupen, no pasa nada, es normal, no es un defecto, así es. Esta obra que están viendo aquí es todas las calles perimetrales del Hospital de Especialidades que está junto al Hospital Metropolitano o el Hospital de la Uni. Para los que no son de Monterrey, este es yo creo que el hospital público más grande que hay ahorita aquí en Monterrey. Todas las calles debajo son estacionamientos, áreas de máquinas,
de toda la zona médica, entonces todas las calles se impermeabilizaron con este sistema. Después, una vez que se colocó, entonces aquí pues ya viene el acabado que el arquitecto desee. Aquí, por ejemplo, en el caso de la uni, de lo que les platicamos, pues vean el tamaño de equipo que metieron para pavimentar. O sea, no hay ningún problema. ¿Cuál es la clave para pavimentar sobre un sistema de estos? El único es que aquí mi amigo que está aquí de verde, que están viendo, es un supervisor de la impermeabilización. Su trabajo nada más es ir checando de que no algo se vaya a arrancar, que algo se vaya a botar. Llega él con su suplete, lo pega rápidamente y se acabó el problema. Antes de la colocación de la carpeta en caliente, porque soporta carpetas en caliente este sistema, no se preocupen por la temperatura de la carpeta, o sea, el sistema está diseñado para soportarlo. Es más, al momento de colocar una carpeta en caliente, nos ayuda a que aquel detallito que no hubiera quedado bien adherido, con este sistema queda perfectamente bien adherido. Antes de colocar la carpeta, los que hacen carpetas le colocan un primer para su carpeta, que es también una emulsión asfáltica, y después de eso, que es lo que ven que están aquí colocando estas personas, y luego viene la máquina colocando lo que es la carpeta. Que están viendo aquí de su lado izquierdo central, es un sistema de un piso estampado. Pueden colocar un piso estampado sin ningún problema sobre esta carpeta, entonces arquitectónicamente, como les decía, es bastante agradable. Esto que están viendo de la fotografía central derecha, esto es una agencia de autos de la Mazda, también en Monterrey, donde se está colando una carpeta de concreto. Y por último, el lado derecho, esto es un estacionamiento de departamentos, donde se colocó un piso estampado tratado con ácidos, un edificio de muy buen nivel, lo podemos notar ahí por un vehículo que está ahí en una esquinita. Con esto, como se dan cuenta, este sistema permite colocar el sistema que se le pueda ocurrir al instalador, al constructor o al diseñador. Con esto, pues estaríamos terminando lo que es el sistema parking, estaríamos terminando lo que es el curso, y pues pasaríamos a preguntas y respuestas. Estamos a sus órdenes, pueden utilizar su micrófono o pueden utilizar el chat, lo que prefieran, con mucho gusto. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas.